actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo les va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. A todas ellas, como lo hago habitualmente, muchísimas gracias. Hoy tenemos un tema más que nos saca un poco del lugar común que estamos viviendo en las últimas horas, ¿no? Por un lado la pandemia, por otro lado la economía, por otro lado cada uno mirando lo suyo. Por ejemplo, acabo de terminar un evento donde 4 analistas internacionales mirábamos qué pasa en Argentina. Bueno, lo que pasa es un verdadero desastre y realmente uno queda un poco golpeado después de pasar por revista de lo que está pasando, no solo en Argentina en este caso particular, sino también podríamos ir un poquito más allá y quizá encontráramos muchos ejemplos parecidos. Pero hay cosas buenas que destacar. Y yo quiero entrar en tema sobre un evento que se va a realizar mañana aquí en Miami, en la 40 y Flagler. Ahí está la universidad que tanto hemos frecuentado. Y realmente es un gusto poder volver a visitarlo después de todo este tiempo donde prácticamente estuvimos encerrados por la pandemia, ¿no? Respecto de esto, de esta conferencia que se va a realizar ahí en las nuevas instituciones, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo se llama la universidad? Ayúdeme. Sí, ahí voy. Es el auditorio de New Professionals Technological Institute. Ya está. Esto igual lo corrijo. Muy bien. Ahí en la 40 y Flagler funciona desde hace muchos años esta universidad que fue fundada por venezolanos que llegaron a este país precisamente a poner su esfuerzo y a desarrollarse. La Universidad de Nuevas Profesiones está abierta y sigue dando sus servicios en distintas áreas de la educación. En este caso vamos a hablar de una conferencia que se va a dar mañana sobre el tema constelaciones familiares y desbloqueo emocional. Realmente 2 temas que van a ser muy interesantes. Para ello tenemos la oportunidad de dar la bienvenida a Tamara y a Dolly Meral. Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto de saludarlas. Mucho gusto, don Agustín, un placer estar con usted, sobre todo usted siendo una institución tan importante aquí en Miami y nosotros aquí también de visita y muy, muy contentos. Bueno, me siento halagado, pero no es para tanto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quiero desearles no solo el éxito que van a tener, estoy seguro, porque no solo ustedes son profesionales en la materia, sino que van a tocar temas muy interesantes para mucha gente. Pero para empezar, ¿me pueden explicar qué son las constelaciones familiares? Claro que sí, con mucho gusto. Yo soy Tamara. Hola a todos, hola a usted. Mucho gusto, muchas gracias. Y bueno, pues las constelaciones familiares es una herramienta fantástica donde podemos ver el origen a algo y a una imagen de solución a algo que en este momento a la persona le está dañando, ¿sí? Algún tema que no está a gusto con lo que está viviendo en este momento. Para ser un poquito más específica. Las constelaciones familiares no tienen nada que ver con los astros, ni con los signos del zodiaco, ni nada por el nombre de que se le da de constelaciones familiares. Esta terapia, que le llaman la reina de las terapias breves, es por eso, porque con una constelación nosotros podemos ver eso que le digo, el origen de algo que nos está molestando preocupando en este momento. Entonces, más bien quiere decir los órdenes del amor en la familia. ¿Por qué? Esta hermosa terapia la creó el doctor Bert Hellinger
un Ajá. alemán, que por cierto acaba de morir el 19 de septiembre del 2019, ya mayor él, y nos dejó esta herramienta hermosa, donde nos decía que todos y cada uno de nosotros tenemos un lugar en nuestro árbol genealógico. Todos, absolutamente todos. Y lo que pasa es que muchas veces, pues hay personas excluidas dentro de nuestro sistema familiar que le llamamos nosotros al árbol genealógico. Puede ser personas que murieron muy jóvenes, a lo mejor abortos, a lo mejor algún secretillo por ahí de alguna persona que tuvo un hijo o una hija por ahí como que en secreto, ¿sí? Los ex también tienen mucho que ver, en fin, primeras esposas o primeros esposos y después se divorcian y se vuelven a casar y tienen más hijos, etcétera. Entonces, todas estas personas que nosotros decimos, bueno, ya no tengo nada que ver con esta persona y ya va, ¿no? Adiós. Pues, ¿qué creen que no es así? Precisamente esta terapia se trata de incluir a todos y a cada uno de los que forman un vínculo y una parte de tu vida en tu sistema familiar. Ujú. Y hablo desde transgeneracionalmente también, ¿sí? No nada más tú y tus hijos, ¿no? Por decir, sino es desde tú, papás, abuelos, bisabuelos y muchísimas generaciones atrás. ¿Por qué? Porque ¿cómo le puedo explicar? El corazón de cada uno, así como nosotros heredamos los ojos claros o cafés o la manera del cabello, del color, etcétera, también heredamos lo no resuelto de nuestras personas, seres queridos o antepasados. Soy un poco extraño, pero es verdad. Ujú. Entonces, Yo pregunto, sí. ¿qué podemos considerar? ¿Que son hechos que se pueden considerar emocionales o tienen algo como si fuera una enfermedad? Eso es lo que se puede trabajar, fíjese, lo bonito de esta terapia. Podemos ver enfermedades, no sé, diabetes, cáncer, alcoholismo, Ajá. depresión, drogadicción, todo el tipo de enfermedades. También se pueden ver las emocionales, por ejemplo, no me llevo bien con mi mamá, con mi pareja, no encuentro la pareja, o sea, me divorcio o me peleo y no puedo llevarme bien con ellos o con mis hijos, o tengo una depresión horrible y no puedo seguir viviendo así. Y son personas que a lo mejor viven la vida normal, que tú dices, bueno, pues no tiene por qué estar deprimida y a lo mejor en determinado época del año, por ejemplo, empieza a deprimirse muchísimo, ¿no? Y no sabe ni por qué. ¿Sabe por qué? Porque son lealtades familiares. Ujú. Nosotros, como le digo, sí, como heredamos esa parte, entonces nosotros estamos como ocupando ese lugar que no nos corresponde. Entonces seguimos la lealtad a alguien que está excluido de nuestro sistema familiar. Interesante, ¿eh? ¿Esto se puede comprender por problemas, digamos, de la actualidad o todo se remonta a lo que eran nuestros antepasados? Bueno, el origen viene de los antepasados, pero te está afectando Que nos dejan una secuela de repente claro. de situaciones que debemos superar. Así es, lo no resuelto que le digo, a lo mejor esta persona que se deprime, es el ejemplo, ¿no? Que se deprime en agosto, por ejemplo, ¿no? Que le llamamos síndrome de aniversario. ¿Por qué? Porque a lo mejor es muy feliz y en agosto le dan unas depresiones que se quiere morir. Bueno, entonces, en el momento en que empieza a hacer su terapia, nos vamos atrás y vemos, ahorita le explico cómo es, vemos el origen que a lo mejor algún antepasado fue muerto muy joven, ¿no? A lo mejor lo mataron, o tuvo un accidente, o bueno, murió de alguna manera. Y entonces tu corazón y tu alma está conectada a esa persona que está excluida y alguien tiene que ocupar un lugar y entonces pues a ti te tocó y entonces lo estás ocupando y por eso sientes esa depresión, esas ganas de morirte. En el momento en que nosotros descubrimos el origen de la depresión de esta persona, entonces
integramos, colocamos a esa persona que falta y entonces ya no es necesario que esta persona que viene a terapia esté ocupando ese lugar y sienta ese tipo de emociones que son, en este caso, la depresión o ganas de morirse. Las Se honra. emociones que hoy vivimos, Sí. que por supuesto cada uno tiene la suya, tienen que ver solamente con lo que nos pasa hoy o viene ya de nuestro historial familiar que se fue colando etapa tras etapa hasta llegar a nosotros e impactar en nuestra personalidad, en nuestra forma de vivir. Así es. Puede ser como cadena que se va formando por lealtad, que se va repitiendo. Puede ser un evento muy repetitivo, ¿sí? Que pasa generación tras generación tras generación, ¿no? Eso es lo que pasa cuando se repite porque no está resuelto. Claro, por lealtad familiar, por querer pertenecer, y obviamente no, o sea, es una persona que falta siempre, pero se da y se repite cada vez en cada generación. A ver si Dolly nos puede agregar algo más. Muy buenas tardes a todos, don Agustín, muchísimas gracias, como ya lo dije, y gracias a la audiencia. Yo soy Dolly Meral y yo soy desbloqueadora emocional. Tamara y yo trabajamos conjuntamente, pero ella trabaja el transgeneracional del árbol y yo trabajo el 1 a 1 con la persona. ¿Cómo es como yo trabajo? Cuando dices el árbol, me dice los antepasados. Los antepasados, el árbol genealógico, nuestros antepasados. El árbol genealógico, sí. Y mi trabajo consiste en desbloquear la emoción del individuo que muchas veces ni siquiera sabe en dónde se encuentra ni qué emoción es la que tiene bloqueada. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo muy burdo y es un ejemplo con el que he trabajado muchísimas veces, que, por ejemplo, voy a hablar de algo muy fuerte que es una violación. Que a lo mejor a una criatura a los 3, 4 años fue abusada y lo peor de todos, por el padre, la madre lo sabe, el niño bloquea la emoción porque es muy fuerte, o sea, es un evento extremadamente doloroso y fuerte porque una criatura tan pequeña no sabe dónde ponerla. Entonces la guarda, la pone en algún sitio de su cabeza, pero el desarrollo que este ser va a hacer todo el resto de su vida va a depender de esa emoción. ¿Por qué? Porque obviamente al padre lo tiene un miedo horrible, a la madre la detesta por no defenderlo y él no encuentra la sexualidad en orden. Entonces puede derivar, puede ser que sea un misógino, que odie a la mujer, puede ser una persona que se vuelve homosexual, puede ser un asesino, puede derivar en muchísimas formas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Porque de hecho nosotros trabajamos también con Alcohólicos Anónimos, trabajamos muchas veces en cárceles, y lo que hacemos es ir, yo tengo un método, una terapia, y además tengo un don, que tanto Tamara como yo nacimos así, que es poder conectarnos y ser empáticas con las personas, en donde podemos ir al fondo de la emoción, ver la emoción, llevar a la persona a que lo vea, porque nadie ayuda a nadie, pero somos acompañantes. Y el que se sientan apoyados con una persona que les esté dando la mano, que les esté escuchando, que les esté guiando, les va a ser muchísimo más leve el poder enfrentarlo, verlo, porque lo primero es reconocer que hay algo que está mal. Lo segundo es verlo de frente, pero como lo estamos viendo desde una forma un poco no tan involucrada, sino como si fuese una pantalla, una película, algo que le está sucediendo a alguien, aunque sea esa persona, lo va a procesar, lo va a integrar y lo va a transmutar. Entonces ese proceso libera a esta persona y entonces al reconocer que esa fue la causa, se componen muchísimas cosas. Estoy hablando de un caso extremo de una violación, pero puede ser cualquier cosa. A lo mejor cuando eres pequeño te caíste a la piscina y como no sabías nadar,
sentías que te morías porque te ahogabas, ahí no te ahogaste, ¿no? Alguien llegó y te rescató. Pero el impacto que causó el que te hayas caído a la piscina ya causó un bloqueo. Entonces le vas a tener fobia al agua. Por ejemplo, ¿no? Hay miles de ejemplos. Cuando uno tiene un problema y alguien dice, te pareces a tu papá, te pareces a tu mamá, te pareces a tu hermano, tu tío era así, era aquello, o tu abuelo fue preso. ¿Qué consecuencias tiene esto en la actualidad de cada uno que pasa por esa situación? Tú o yo. Dale, Tú primero. Luego. Todas. A ver, cuando uno nace, uno haga de cuenta que van a aventar todas las porquerías de la familia, buenas y malas, bueno, lo loco, y lo van a aventar, y como canicas, cada uno de nosotros lo vamos a recibir. Eso no quiere decir que porque seamos hermanas, ambas recibimos la misma herencia. Cada individuo recibe la información genética en individuo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si a lo mejor mi abuelo fue un asesino, yo en automático vengo a reparar lo que mi abuelo hizo. Entonces, a lo mejor yo no voy a ser el asesino, pero a lo mejor vas a estar en peligro. Voy a estar en peligro de ser asesinado. ¿Por qué? Porque se cruza. Es muy interesante. O buscas el peligro, te vas a cuestiones muy extremas, buscando el peligro de morirte, ¿no? Y a la siguiente generación puede ser que sea al revés. Y ustedes como especialistas en esta materia, cuando tienen a alguien, paciente, ¿le llamamos paciente? Sí. Bueno, y el paciente viene con su historia. Cuenta como él entiende la historia. Claro. Lo que pasó. La culpa era de tu mamá. No, la culpa era de tu papá. O de tu hermano o de tu abuelo. ¿Cómo se resuelve ese tema para resolver el problema al paciente, ¿no? Mire, para empezar, no hay culpables. Número uno, ¿no? No hay culpable. Ni antepasado ni ahora. No, porque es la situación que te ha llevado a. Entonces, por ejemplo, no es de que, el culpable es el abuelo. No es que sea el culpable, simplemente se ve el origen de las personas, de la que falta, como le digo, ¿no? Muchas veces repetimos esos patrones, muchas veces, y es inconsciente, porque obviamente si fuera consciente, pues lo evitarías, no lo harías. Entonces, estas lealtades familiares tan fuertes, es como nosotros yo desde constelaciones familiares, hay muchas historias que te han contado que quizá ni siquiera son verdades, ¿no? Porque muchas veces como que disfrazamos ahí en las familias, y en todas ha habido muchos casos, yo creo que nadie se salva de ser la familia perfecta, mucho menos. En todas ha habido secretos, en todas ha habido muertes, en todas ha habido guerras, tragedias y cosas lindas también, ¿no? Por supuesto. Pero hablando desde constelaciones familiares, solo me voy a basar en datos y hechos. Algunas preguntas nada más. ¿Cómo funciona? El consultante viene aquí conmigo, se sienta y yo le voy a preguntar, ¿qué tema es el que tú quieres solucionar? ¿Okay? Entonces me dirá algún tema, ¿no? No sé, alcoholismo, lo que sea. O no tengo éxito en mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, estudio, pero no soy reconocido, me cuesta mucho trabajo salir adelante, hago algo y se me viene para abajo y no lo puedo lograr, por ejemplo. Ok, entonces yo solamente voy a hacer algunas preguntas. Las historias no nos funcionan. León Medical Center. Bueno, adelante. Y entonces, depende cómo haga yo ciertas preguntas, hechos y datos nada más, yo voy formando una hipótesis de lo que creo que por dónde puede ir. No es necesario que la persona tenga conocimiento de toda la historia, porque muchas veces les puedes preguntar, oye, ¿y tu papá o tu abuelo o tu mamá, ¿no? O tu abuela, ¿cómo eran o qué pasó? Pues no tienen la información porque no la tienen simplemente. No es necesario que la tengan, porque en este momento, cuando yo empiezo a hacer la constelación, hay personas alrededor que se llaman representantes de la familia, ¿ok? Es muy bonita esta terapia, por eso le digo. Entonces, al yo hacer una hipótesis de lo que yo siento que es, entonces yo le digo, escoge a alguien que represente
a, no sé, a tu mamá, por decir algo, y alguien que te represente a ti, ¿sí? Entonces, los representantes van a estar al servicio de esta constelación y depende cómo los coloque, es como nos vamos, y la persona se vuelve a sentar aquí porque va a ver cómo los colocó, depende cómo los coloque, es como yo puedo empezar a leer el campo y ahí empieza a surgir toda la información de esto que quiere solucionar. Y acuérdense que se trata de incluir, no de excluir. Entonces ahí es donde vamos a ver el origen, digo, ahí empieza el proceso, ¿no? Y ahí es donde se puede solucionar, porque se incluye, se hace lo que se tenga que hacer, ¿no? En el proceso. Y la gente pues dice, ay, pues sí es cierto, ¿no? Digo, oye, así te checa, así te sientes, porque los representantes empiezan a sentir sensaciones en el cuerpo y yo nada más pregunto. Bien. ¿Las constelaciones personales o son familiares? ¿En qué sentido? ¿Que Sí. puede ir la familia? ¿Que puede ir uno para resolver el problema familiar o tiene que ir toda la familia? Depende, puede ir toda la familia o puede ir uno nada más, ¿sí? Por ejemplo, si alguien tiene problemas con sus hijos y son chicos, pues no es necesario que los hijos vayan, porque los grandes, como siempre va por jerarquías, por eso les damos su lugar de orden y jerarquía, porque los que llegaron antes, pues son los grandes y de ellos venimos. Bien. Entonces, no es necesario. Cuando es pareja, a lo mejor hay situaciones de pareja donde no se están llevando bien, y claro que pueden ir los dos y funciona perfectamente bien. ¿Pero se los deben constelar de alguna manera en forma individual o a una guerra entre las dos personas? No, claro que no. Es algo donde tú lo estás mirando de lejos y te das cuenta y entonces entiendes, porque por eso no hay culpables. Ahí es donde entiendes la historia. Hay equivocados. Exacto. Muchas veces hay historias muy equivocadas que por cubrir algún secreto o algo te la dicen disfrazada, ¿no? Bien. Lo que pasa es que aquí no hay juicio. Nosotros tenemos que entrar integradas, claro. sin ningún tipo de juicio en absoluto. ¿Por qué? Porque nuestra primera regla es... Ni juicio ni buscar culpable. No, porque al contrario, muchas veces lo que pensábamos que era un culpable es una víctima, muchísimas veces. ¿Por qué? Porque para que tú reactúes o revires de alguna forma es porque hay algo atrás. Nadie es automático, ¿estamos de acuerdo? O sea, nadie va... Además, yo como terapeuta integrada entre no hay bueno ni malo, es que no existe, simplemente existe la conciencia y la inconsciencia. Y muchas veces cuando actuamos inconscientemente, también se puede actuar por amor. Entonces, es bien difícil y eso es lo primero que nosotros siempre le decimos a la gente. Aquí no hay juicio y por favor, con mucho amor y respeto total. Eso sí es bien, bien importante. Es como lo que decía usted del asesino, ¿no? Entonces, pues no hay ni víctima ni perpetrador, simplemente se repite. Bien, y para ir cerrando, los que concurran a la charla que dan ustedes, de repente puede haber alguien que va con la ambición, la aspiración de encontrar respuestas a su problema. La charla es genérica, por supuesto. Sí. O sea que cada uno va a tomar lo que le corresponde o lo que considere conveniente. ¿Qué debe hacer esa persona? ¿Tomar cartas en el asunto en función de la charla o pedir una cita profesional para encarrilar bien el tema? Yo creo que las dos cosas. Vamos a dar una charla de precisamente qué son, para qué funcionan, igual Dolly, ¿no? Es como dar una introducción de estas herramientas que podemos echar mano para cualquier persona que se sienta con determinadas situaciones que no puede resolver en este momento. Y entonces también invitarlos a que puedan tomar las terapias. Bien. Esto va a ser
hoy, No, hoy, el día de no, mañana. mañana Sí. de 7 a 9 de la noche, ahí en la Ajá. 4000 de Flagler Street, en Miami. Sí, y después vamos a tener entonces ya tenemos varias citas. Quien quiera asistir, muy bien recibido, y que vean que es la primera vez que se hace aquí, entonces sé que va a ser un poco difícil. Es muy probable que hagamos una constelación para que la gente Bien. también se dé cuenta, porque es difícil explicarlo así. Sí, suena muy... Y entonces sí, quien quiera hacerlo, aparte de la gente que ya está inscrita, nosotros vamos a estar sábado, domingo, seguramente lunes. Entonces ahí es donde la gente también puede llegar y preguntar. Pero vamos a estar en diferentes partes. La charla, la conferencia va a ser ahí en la universidad, ¿ok? Bien. Y ahí puede ser que hagamos una constelación para que la gente también se dé cuenta de lo que se trata. Claro, y después, sí. claro, y después sí ya van a ser en otros lados, pero Sí, ya tenemos ya un sé cuál es que teléfono con donde Marta. con Marta Power, Power está el teléfono. ajá, para hacer su cita y para que les diga exactamente dónde toca el sábado y dónde toca el domingo y si se abre otros días Bien, más, ¿no? bien. Sí, a quien esté interesado, ¿quiere que se lo diga, don Agustín? Sí, cómo no. Sí, quien está interesado es con la señora Marta Power y el teléfono es 786-712-2872. Algo importante es que el parqueo es gratis. Bien. Ahora sí que eso es Y importante, ¿no? el lugar es fantástico y además muy cómodo. Así Sí. es, así es. Bueno, Y estamos muy felices de estar en Miami, de verdad, usted no sabe qué gozo, porque nosotros vivimos en San Antonio, Texas, sí. y de hecho también nosotros trabajamos a distancia, también Ajá. se puede trabajar a distancia, pero ahora que se nos dio la oportunidad de venir, de verdad, esto es algo bien especial, sobre todo por la vida y el momento en que estamos viviendo ahora, y Ujú. todas las herramientas que se han abierto para Seguramente. poder sanar, ¿no? Es más que nada. Desde el amor. Bien, entonces tenemos el tema de las constelaciones familiares y tenemos el tema del desbloqueo emocional. Cualquier persona que haya tomado en cuenta esta charla y que le despertó una inquietud y, ¿por qué no?, una posibilidad de que alguien le pueda ayudar, tómelo en cuenta. Esto va a ser mañana en la 40 y Flagler, aquí en Miami, a las 7 de la tarde. Va a ser un evento de 2 horas, la va a pasar bien, en un lugar muy bonito y en un lugar muy cálido. Muchísimas gracias por este encuentro. Muchas gracias a usted y la Gracias. verdad quiero decirles que creo que es el momento de vivir feliz y de vivir libre, sin tanto peso encima. Creo que lo entonces, ya merecemos. paremos de tanta tragedia, por favor. Ya no. Merecemos es un buen vivir consejo, es un buen felices. consejo. Claro que sí. Muchos éxitos, muchísimas gracias. Muchas Que sigan bien. gracias a Muchas usted. gracias. Gracias a todos. Gracias. Nosotros hacemos la pausa, venimos enseguida.